Buenas Santiago, tardes. ¿estás por ahí? Si no estoy mal, esto de los juicios de Nuremberg, se resolvió esto de los principios o algo por el estilo, porque hay un artículo que eh, elabora Hans Kelsen que se llama ¿qué pasaría? No, no es qué pasaría, pero él se cuestiona si es que los juicios de Nuremberg podrían constituir un precedente ante la ley internacional. Y si llegara a suceder eso, concluye en este artículo, los países vencedores en un próximo conflicto aplicarían dicho precedente a los países vencidos. Entonces, si no mal recuerdo, luego de los juicios de Nuremberg, es que empieza esto de la moralidad en el derecho, algo por el estilo, porque en la Constitución del Estado Federal Alemán, eh, ya se pone de relieve la dignidad humana como una premisa a la aplicabilidad de la ley. Entonces, eso quería traerlo acá. Sí, de hecho Hannah Arendt lo Los menciona. juicios Sí, sí. de hecho Hannah Arendt lo menciona. Eh, lo que pasa es que a ver, menciona este precedente. Yo no sé si de ahí podemos, quizás sí, jurídicamente. Por eso acá voy a hacer bien la aclaración. Jurídicamente me excede y no lo sé. Ahora, filosóficamente, la discusión del binomio que vos mencionaste, moral y ley, y se puede rastrear de Grecia en adelante. Y de hecho eso es lo que hace Hannah Arendt. Cuando nosotros en el último encuentro, para cerrar, ponemos una discusión mucho más de orden teórico, esta hostilidad entre filosofía y política, que es en realidad una hostilidad entre el pensamiento y la ley. La ley no alcanza para dar cuenta de lo que se está pensando, ni alcanza tampoco para dar cuenta de los hechos. Y esto lo lleva Arendt al primer juicio en la historia de la filosofía, al menos, que es el de Sócrates. Es el de Sócrates, donde para ella se inaugura la hostilidad entre la filosofía y la política, una hostilidad irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque nace con la misma filosofía política. Es más, ella señala, esa hostilidad no está en la filosofía de la naturaleza. Cuando un tipo se pone a pensar en la naturaleza, no hay una hostilidad entre el pensamiento y la naturaleza. Ahora, cuando uno se dispone a hacer filosofía política, hay, en términos de Hannah Arendt, por supuesto muy discutible, pues en términos de Hannah Arendt, hay, cuando uno se dispone a hacer filosofía política, una hostilidad subyacente entre la filosofía y la política, donde radica situacionalmente esa hostilidad en el juicio de Sócrates. En el juicio de Sócrates, en el primer pensador de filosofía política, que es Platón, que según Hannah Arendt piensa la filosofía política en virtud de que la ley no alcanza para hacer justicia. Y es más, lo que la ley hace es injusticia. La comisión de la ley es el acto de injusticia. Y es más, dice Hannah Arendt, cuando Atenas, cuando la polis ya está irreversiblemente destruida, a Aristóteles le pasa lo mismo que a Sócrates. También incurre en una ilegalidad y se le da a elegir entre el destierro o la cicuta. Y por supuesto Aristóteles, donde dice Hannah Arendt, la hostilidad ya está dada. Aristóteles elige el destierro. Obvio. Eh, entonces, ahí me parece que esta discusión, que es un poco lo que planteábamos con Ana cuando preparábamos los encuentros de este módulo, bueno, la discusión entre las posibilidades de pensar y la ley. La pregunta acerca de si el sistema jurídico puede hacer justicia, más allá de implementar la ley, puede hacer justicia. Eichmann es condenado a muerte, en el 62 muere en la horca. ¿Es esa justicia? ¿Tiene una correspondencia esa justicia con las verdades fácticas? ¿Tiene alguna reparación la justicia? Todas esas cosas que
yo creo que se hacen muy tangibles en el texto sobre Eichmann, incluso en un texto que no tiene rigor filosófico, porque la banalidad del mal no es un concepto con rigor filosófico en el texto de Eichmann, simplemente nace de la imposibilidad de Arendt de entender a ese hombre atrás del cristal, inimmutable frente a los testimonios, repitiendo siempre lo mismo, automatizado, asumiendo la condena, del mismo modo en el que probablemente haya asumido las órdenes y cumplido las órdenes. Es decir, no es un concepto con rigor filosófico. Ahora, la hostilidad entre la filosofía y la política está en los orígenes, las cuestiones que Arendt se pregunta después, incluso en las distinciones. Piensen que, a razón de las críticas a este texto, Arendt después escribe el artículo, que nosotros también lo tenemos, en archivo Word, pero lo pueden encontrar en el texto que Ana mostró hace un rato, entre futuro y pasado. En ese texto hay un artículo que se llama, exacto, hay un artículo que se llama La verdad y la política. Ahí Arendt plantea la diferencia entre verdades de hecho y verdades racionales. Y yo creo que es una diferencia que no tiene resolución. No es que pueden explicarse esto que nosotros decíamos, bueno, no significa que no sea, que sea inexplicable. Significa que toda explicación de algún modo u otro parece justificar. Cuando los hechos son injustificables, no hay verdad de razón que pueda amparar esos hechos. Incluso cuando la verdad de razón es un juicio que condena a muerte a alguien como Eichmann. Incluso en esa Condenable. situación. Exacto. Exacto. Incluso en esa sensación, en esa situación, le deja la sensación de que las verdades racionales no alcanzan, no son suficientes, explican pero no reparan, nos permiten comprender pero no nos permiten reconciliarnos. Es decir, hay una serie de conceptos que sí son filosóficos, la reconciliación, por ejemplo, las verdades fácticas y racionales, que creo que permiten un poco dar cuenta con hondura filosófica de esto que ella llamaba, sin hondura filosófica y con el fervor de la incomprensión de la figura de Eichmann, la banalidad del mal en el texto del 61. Bueno, había algunas cosas más, Me parece que no, Marian. ¿no? Así que si querés pasar, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Ahí hay una mano. Santiago de nuevo. Sí, Santiago. Muchas gracias. Solo aclaro que esta ley fundamental alemana toma el nombre de Grundgesetz o Grundgesetz, me parece que así es la pronunciación, y sale en el 49, es una ley que sale postguerra, y en el artículo 1 es donde se reconoce que la dignidad humana es intangible y que respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Entonces, me parece que ahí hubo un giro dentro de, o sea, justamente con esto de la banalidad del mal, con esto de la condición humana, con esto de transformar al sujeto en objeto, ¿no? Entonces, acá por la misma ley fundamental alemana, se reconoce que el sujeto es sujeto, entonces, y es un sujeto con dignidad. Eso nomás quería traer a colación. Y Claro, gracias. pero ahí Santiago, hay toda una discusión que dar, porque se ingresa, me parece a mí, en una paradoja, ¿no? Porque pensemos esto, así como Hannah Arendt hasta el texto de Eichmann trabaja la cuestión del totalitarismo, después ella está, en realidad siempre, pero después con mayor visibilidad, está preocupada por la condición de apátridas o de refugiados o de aquellos seres que no están al amparo del derecho. Es decir, que en un punto no son sujetos de derecho. Es la verdadera paradoja, en todo caso, de la
de los derechos humanos y de la defensa propuesta por los derechos humanos es que presupone al sujeto de derecho. En un punto, el ejercicio de pensamiento que hace Hannah Arendt es como si yo dijese, definir al hombre por el derecho es condenar a no ser hombres a muchos de los que quedan afuera del derecho. Definir al hombre como ciudadano es condenar a la no humanidad, y el verdadero problema, con verdadero refiero al problema político, es que una vez que se define al hombre por sus derechos o por su ciudadanía, aquellos que no tienen derecho, no tienen ciudadanía, no tienen la membresía de ciudadano, no son hombres. Con ellos puede entonces hacerse cualquier cosa. Digamos, la preocupación de Arendt después continúa en la figura del refugiado. Es decir, en las figuras. De hecho, ella lo que propone es repensar la cuestión para ella la ciudadanía es la categoría política moderna nuclear. Y ella lo que propone es romper eso. Es la posibilidad de pensar al hombre bajo una condición de humanidad que no sea exactamente el amparo jurídico. Porque al amparo jurídico hay muchos que finalmente entonces terminan sin ser humanos, puesto que no son sujetos de derechos y los derechos son derechos humanos. ¿Se entiende la lógica? Estoy siendo súper reduccionista en esto, pero para que se entienda cuál es, de algún modo, la paradoja existencial que plantea Arendt en el problema político este. O sea, no sé si lo que vos decías, Santiago, que insisto en esto, cuando yo te decía antes, bueno, a ver, jurídicamente es muy probable que sea como vos señalás. El problema que desanda Arendt es que lo jurídico, en tanto sistema, en tanto institución, ¿qué pasa cuando eso, en tanto sistema, en tanto institución, en tanto tecnicismos, entra en contradicción con determinadas existencias, que entonces quedan fuera del rango del humano, e incluso entra en contradicción con las posibilidades reflexionantes, con lo que Arendt llama reflexión, que para Arendt es fundamental. El pensamiento en tanto, y ella lo define, el pensamiento es el ejercicio del diálogo de uno consigo mismo. Y acá yo aclararía, pero no de cualquier diálogo, del diálogo conflictivo. El verdadero pensamiento es cuando la obediencia a una norma entra en contradicción con lo que nosotros consideramos que está bien. El verdadero pensamiento nace ahí. No es que es el diálogo silencioso, solitario y inmunizado de uno consigo mismo. No. Entra en el momento en el que la decisión, incluso en estos momentos extremos, la decisión de uno tiene que ver con quebrar la ley. Entonces, esa es la posición donde está Hannah Arendt, que además se exilia a Estados Unidos, pero consigue la ciudadanía muchísimo más tarde. A lo largo de su vida es encarcelada 2 veces. Es decir, tiene una serie de instancias vitales que lo obligan a pensar que la sola contemplación no puede dar cuenta de los hechos, incluso cuando el pensamiento sea un modo de la acción. Eso también aparece en Hannah Arendt. Digamos, pero ahí la idea que nosotras planteábamos en el recorrido de los textos con Hannah era ver esto, ver el desacople entre el pensamiento y la ley que la lleva a Arendt a hacer, bueno, ella no lo llamaría así, a hacer filosofía o hacer análisis político. Bueno,